Hoy vamos a ver un portafolio de perfil agresivo. Si estás dispuesto a asumir grandes riesgos para obtener retornos extraordinarios, este video es para vos. Vamos a hablar no solamente de cómo estructurar un portafolio de perfil agresivo, distintos porcentajes en distintas inversiones, qué inversiones entran adentro de cada una, sino que también vamos a ver el lado B, la responsabilidad de tener un portafolio de perfil agresivo para minimizar el riesgo, es decir, cuáles son las prácticas habituales que hay que tener en cuenta para bajar el riesgo de tus inversiones y poder sacarle el mayor provecho a un perfil agresivo. Empecemos. Este video del perfil agresivo completa lo que fue la serie que estuve armando durante todo el mes de enero de cómo armar tu portafolio para el 2025. Te lo dejo acá para que las veas. Justamente en esa serie lo que vemos fue cómo armar un portafolio, vimos el perfil conservador, vimos el perfil moderado y este sería el perfil agresivo. Para que tengas en cuenta, el perfil agresivo es bastante diferente a los otros dos, que lo que buscaban más el perfil conservador que el moderado era resguardar el capital e invertir muy poco en lo que es renta variable o buscando beneficios. Obviamente que el conservador es el que menos invierte, el moderado tenía un mix entre ambos, pero el perfil agresivo ya busca justamente invertir la mayor parte de su capital en inversiones de mediano y largo plazo, buscando rendimientos extraordinarios. Pero para buscar esto justamente también asume mucho más riesgo. Y hay que tener en cuenta algo, un perfil agresivo también está mirando en el mediano y largo plazo. A veces se piensa que un perfil agresivo está mirando la semana, el mes, y esto puede llegar a pasar porque justamente a veces tienen que revisar constantemente sus inversiones, pero en realidad el horizonte siempre va a ser el mediano y largo plazo justamente para poder aprovechar las fluctuaciones del mercado. De nada sirve hacer una muy buena inversión y ganar un 30%, por ejemplo, en dólares en un mes porque una acción subió muchísimo de algo, si solamente estoy mirando este mes y no estoy analizando el largo plazo, no estoy analizando un año, 2 años, 3 años. Porque justamente sería un error muy grave y un error que puede llegar a caer muchísimas personas que tienen un perfil agresivo, pero que nunca invirtieron de forma agresiva, y por eso hay que empezar a hacerlo de forma paulatina. Es decir, hay veces que uno puede invertir en una empresa porque está esperando un crecimiento por los distintos motivos, porque hizo el análisis técnico de la empresa y sabe que está subvalorada, porque está esperando el crecimiento futuro, como muchas veces vimos en las inversiones de vaca muerta, que el pico va a ser en el 2030, y puede empezar ahora a invertir en distintas empresas del sector. Pero justamente estamos hablando de que, por ejemplo, en vaca muerta el pico va a ser en el 2030, esto lo digo en muchos videos, porque son inversiones a mediano y largo plazo. Y esto, un perfil agresivo, que vaca muerta entra dentro de lo que sería un perfil agresivo, invertir, por ejemplo, en YPF, invertir solamente en algunas empresas que estén en el rubro petrolero invirtiendo en vaca muerta, también entra como perfil agresivo porque es renta variable. Esto puede pasar como no puede pasar. Obviamente que hay un grado de probabilidad y a medida que avance el tiempo, las probabilidades van aumentando y el riesgo va bajando, pero justamente los que entran primero en las inversiones son los que mayor rendimiento le tienen. No es lo mismo entrar a YPF que entrar hace un año o hace 2 años, cuando la acción estaba mucho más baja. En ese ejemplo justamente se ve por qué hay que mirar siempre, aunque tengas el perfil agresivo, conservador, moderado, siempre hay que mirar el mediano y largo plazo. Hay que mirar las inversiones de esa forma para justamente aprovechar distintas fluctuaciones del mercado. De hecho, por ejemplo, el perfil agresivo puede comprar una empresa porque tuvo una caída muy grande de sus acciones por un mal resultado en un trimestre y entonces el balance dio un mal resultado de ventas y demás, pero se entiende que fue ocasional por algunos momentos, habrá que hacer todo un análisis al respecto. Y la acción bajó muchísimo porque el mercado la castigó muchísimo y el perfil agresivo puede llegar a comprar esa acción esperando que en 1, 2, 3 cuatrimestres vuelva otra vez a subir el valor de la acción. Y eso es justamente lo que hace un perfil agresivo. Por eso hay que mirar igualmente el mediano y el largo plazo y no es que estar mirando todo el día a día. Obviamente que va a haber inversiones que pueden llegar a ser de muy corto plazo, es decir, que las puedes comprar en un momento y venderlas en el mismo año, en el mismo mes, porque se está esperando un cambio que se puede dar de forma muy repentina, pero eso no quiere decir que el perfil agresivo no esté mirando el mediano y largo plazo. Ahora, ¿cómo distribuye el portafolio un perfil agresivo? Esto es lo mismo que yo les estaba hablando en el perfil moderado y en el perfil conservador. En realidad, no es que solamente por ser agresivo vas a tener un portafolio de estas características, sino que generalmente uno es una combinación de muchos perfiles. Uno puede ser un poquito más conservador y bastante más agresivo. Entonces, estos porcentajes pueden no darse de esta forma, pero generalmente, esto justamente es una generalización, un perfil agresivo invierte entre el 70 y el 90% en renta variable. ¿Qué entra dentro de renta variable? Muchísimas cosas, ahora las vamos a ver en detalle, pero básicamente del total del portafolio, entre el 70 y el 90% lo retiene en renta variable y entre un 10 y un 20%, 25%, lo puede llegar a tener en renta fija. Justamente estos porcentajes pueden ser y van a ser diferentes para cada uno. Uno puede ser agresivo y tener el 50% de renta variable
y el 50% en renta fija, pero este 50% es muy agresivo, pero también puede ser que tengas el 75% en renta variable, pero de ese 75% el 25% lo tengas en acciones de renta variable, pero con una volatilidad muy baja, porque son de consumo masivo, son de empresas más establecidas y que no tienen grandes volatilidades en el tiempo, sino que tienen un crecimiento estable. Más allá de que quizá el riesgo ahí sea bajo, tener un porcentaje grande en renta variable, justamente lo que nos hace a nosotros tener una exposición muy volátil al riesgo. Es por eso que un perfil agresivo está dispuesto a que en un tiempo, y por eso estamos siempre hablando de perfiles de mediano y largo plazo, que entra, por ejemplo, uno invierte en empresas en Estados Unidos o mismo en empresas en Argentina en renta variable, compra acciones. Y hay una crisis mundial, una crisis en Estados Unidos, una crisis en Argentina, que quizá estamos mucho más acostumbrados, pero entra Estados Unidos en crisis y las acciones en general, el S&P 500 y un montón de cosas empiezan a bajar, los bancos van a empezar a bajar las acciones, las empresas más antiguas y de consumo masivo también, porque el consumo se ve disminuido en Estados Unidos, y puede ser que todas las empresas empiecen a bajar, no importa que son más seguras o menos seguras, sino que vemos una baja generalizada de todas porque se entra en una recesión mundial, en una recesión en el país donde estoy invirtiendo. Eso, un perfil agresivo lo tiene en cuenta. Y mismo, quizá cuando empieza a bajar las acciones es donde más compra y empieza a invertir aún más capital porque está esperando el repunte que puede darse en 6 meses, se puede dar en un año o mismo se puede llegar a dar en 2 años porque la crisis va a ser muy profunda. Uno nunca sabe cuándo entra la crisis, pero nunca sabe cuándo sale. Es por eso que el perfil agresivo no hay que confundirlo a veces con el trading, que eso ya más que perfil agresivo es enviar la plata básicamente, porque el trading, como siempre digo en este canal, más del 90-95% de la gente pierde dinero y solamente el 5% gana dinero. Tienes que estar mucho tiempo enfrente de una pantalla, entender muchísimo del mercado y tener muchísima suerte. Y ya cuando tienes que tener muchísima suerte, por eso el trading para mí no entra en esta categoría. En el perfil agresivo entra gente que invierte en la bolsa, entiende lo que está invirtiendo y está asumiendo un riesgo. No está esperando y comprando y vendiendo más barato, solamente esperando una especulación al respecto. Como te decía, entre el 70 y el 90% puede estar en renta variable. Supongamos que es un 70%. Ese 70% se puede distribuir de distintas formas, asumiendo partes más riesgo y partes menos riesgo. Pueden estar las acciones argentinas en un porcentaje muy grande, supongamos en un 35% en acciones argentinas, y también podemos, mediante CDRs, invertir en el exterior, invertir en Estados Unidos, también en empresas del mercado norteamericano y poder distribuir un poco más en distintas empresas como Tesla, pueden ser Apple, distintas empresas que hay, depende del tipo de inversión que quieras hacer, hay muchísimas opciones y también un porcentaje, quizá un poco más chico o no tanto, en ETFs que lo que hacen es, por ejemplo, el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y también invertir ahí. Pero entonces la pregunta que surgiría es, bueno, pero el S&P 500 entra como adentro de un perfil agresivo. Todo depende del porcentaje y todo depende del tipo de inversión. Yo puedo invertir en muchas empresas e igualmente invertir en S&P 500, que es renta variable. Y obviamente que si Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado el S&P 500 tuvo un crecimiento del 24%. Pero si este año, por ejemplo, entra en crisis Estados Unidos o sucede algo y puede bajar un 10-12%, entraría como que yo estoy asumiendo un riesgo. Obviamente que el S&P 500 es una diversificación muy grande y estoy teniendo en cuenta que voy a diversificar y eso baja un poco el riesgo y eso va dependiendo de qué tipo de perfil agresivo seas. No hay un solo perfil agresivo. Entonces yo puedo de ese 70% invertir 35% en empresas argentinas, el otro 35% en empresas norteamericanas o mismo en otros índices del exterior y un porcentaje de esos intentar distribuirlo en distintos índices justamente para minimizar un poco el riesgo y diversificar. Por eso te digo que no hay un solo tipo de perfil, sino que hay muchísimos tipos de perfil agresivos y mismo seguramente vos tengas un perfil que puede ser una parte agresivo, una parte moderado y una parte conservador. Yo puedo ser muy agresivo con el 25% de mi capital, el 50% en renta fija y el otro 25% tenerlo también asumiendo un poco más de riesgo. No soy conservador, pero tampoco soy tan agresivo. Entonces cada uno tiene que ir entendiendo cómo distribuir su propio portafolio. Como dijimos, el 70% puede ser en renta variable en acciones, el otro 20% también puede ser en renta variable, pero en criptomonedas. Me lo dejaron en comentarios cuando hice el perfil moderado, que decían, bueno, seguramente en el perfil agresivo tengas también criptomonedas y obviamente las voy a agregar acá y ya en un porcentaje un poco más grande. Y esto va dependiendo nuevamente de cada uno. Estoy diciendo entre un 10 y un 20% y hay gente que quizá con un perfil agresivo que no le gustan las criptomonedas y no invierte absolutamente nada en criptomonedas, como otra persona que le gusta mucho más invertir en criptomonedas y puede llegar a tener de un perfil agresivo el 40% en criptomonedas. Es por eso que es importante, como habíamos dicho en el primer video, primero plantear la estrategia, ver cuál es tu perfil, intentar armar tu estrategia para este año y ahí después intentar cumplirla. Si vos estás entre un 10 y un 20% de
de invertir en criptomonedas está muy bien, pero sí hay que tener en cuenta que las criptomonedas son muy volátiles. Es decir, son inversiones que yo tengo que estar dispuesto a saber que en el corto o mediano plazo pueden llegar a bajar un 30 o un 40%, y eso hay que tenerlo en cuenta antes de invertir. Por eso seguramente lo recomendable en un perfil como este, si lo estás armando de cero, que ya es complicado armar de cero un perfil agresivo, es tener en cuenta que este dinero lo podés llegar, no te digo a perder en su totalidad, pero va a estar en riesgo. Puede llegar a bajar un 40, un 50% en meses, y yo tengo que estar tranquilo con esa decisión, porque yo la tomo de antemano y sé que eso puede llegar a suceder, voy a poder dormir tranquilo. Si yo lo hago esperando solamente el 50% de ganancia, pero no espero las pérdidas, cuando vengan, que tarde o temprano van a venir, porque si tienes un perfil agresivo, tarde o temprano van a venir, vas a tener meses de pérdidas, después puedes tener meses de ganancias, pero los meses de pérdida van a venir, tengo que estar tranquilo con mi decisión, porque justamente los buenos capitanes se ven en las tormentas. Y por último, tenemos un 70% en renta variable, un 20% en criptomonedas, que también sería renta variable, y un 10% puede llegar a estar distribuido en renta fija. Y seguramente te preguntes, ¿pero cómo renta fija si tengo un perfil agresivo? Igualmente, podés invertir en renta fija teniendo un perfil agresivo. ¿Para qué? Para mantener el capital. También, por ejemplo, hay mucha gente que yo conozco que tiene un perfil agresivo que mantiene una parte de su capital, por ejemplo, el 10%, de forma muy líquida, puede ser en bonos SER, digo en pesos porque los invierte acá en Argentina, en bonos SER o mismo en dólares, poniéndolos en un fondo común de inversión que dé una renta fija, pero que yo en 24 horas ya los puedo tener líquidos. Pero ¿por qué mantienen este porcentaje? Primero, para tener un porcentaje de mi portafolio que no tenga tanta volatilidad, que se mantenga. Y aparte, y lo más importante, para tener liquidez por si surge una oportunidad de inversión. Justamente si veo una oportunidad en una empresa que esté bajando muchísimo y que yo sé que quiero invertir en esa empresa porque entiendo que va a rebotar, porque yo espero que vaya a rebotar, por el análisis que cada uno haga, yo tengo que tener dinero líquido para poder entrar a esa inversión. Y para eso es necesario tener una parte del portafolio líquida, una parte del portafolio sin riesgo que yo la pueda liquidar en cualquier momento y poder invertirla para justamente poder aprovechar estas opciones. Y esto justamente me da el pie para hablar de la segunda parte, que es tener un portafolio agresivo, que es las responsabilidades que tiene justamente tener un portafolio agresivo. A ver, esto justamente es opcional, uno puede no hacerlo, pero es muy recomendable hacerlo. Que uno es monitorear mis inversiones. En un perfil conservador yo puedo estar monitoreando cada 4 o 5 meses mis inversiones y va a estar todo bien porque invertía su mayoría en renta fija y entonces yo ya sé cuál va a ser el resultado de mis inversiones. En un moderado ya habíamos dado el ejemplo de 50% renta fija, 50% renta variable, y ya habíamos dicho hay que empezar a entrar un poco más seguido a revisar nuestras inversiones, y también depende en qué estemos invirtiendo y cuál sea mi estrategia. Si mi estrategia es invertir en renta variable, en el S&P 500, y no me importa porque invierto en el largo plazo, está bien, esa es tu estrategia y vos puedes seguir entrando y no es necesario que lo monitores. Ahora, ya un perfil agresivo que estamos invirtiendo en empresas puntuales, ya que estamos invirtiendo en sectores puntuales, puede ser como hablamos en el caso de Vaca Muerta, en el sector consumo en Estados Unidos, y empezamos a leer justamente que hay una crisis y eso, yo tengo que estar monitoreando mis portafolios de forma regular. ¿Qué digo de forma regular? Mínimo, y estoy hablando como mínimo una vez al mes, cada 15 días sería también bastante recomendable porque tengo que ir viendo las distintas fluctuaciones de estas empresas, tengo que estar viendo cuál es mi estrategia, tengo que rebalancear la cartera y todo esto lleva tiempo y lleva conocimiento. Pero conocimiento en qué sentido? No es necesario ser un experto en inversiones, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que uno tiene que dedicarle tiempo a leer sobre el tema, a leer sobre el mercado financiero mundial, a leer sobre qué está pasando en el mundo, ¿sí? Leer sobre las inversiones que yo estoy invirtiendo, justamente para entender qué está pasando, porque el riesgo es muchísimo mayor. ¿Puedo no hacerlo? Por supuesto, pero hacerlo baja el riesgo. Porque si yo empiezo a ver que Estados Unidos empieza a entrar en una crisis, yo invierto mucho en Estados Unidos y empiezo a ver que todo empieza a bajar y la crisis se empieza a manifestar, yo puedo irme en ese momento y cambiar mi distribución de inversiones para justamente evitar la caída y después volver a entrar cuando yo pienso que ya la bajada fue suficiente o lo que yo evalúe en ese momento. Es por eso que es importante entender una responsabilidad de tener un portafolio agresivo es mirar de forma periódica mis inversiones. Y esto me va a llevar también a rebalancear mi cartera si veo que estoy invirtiendo en criptomonedas y yo quiero que este no supere el 20% de mi portafolio, por ejemplo, y el Bitcoin tuvo una subida brutal de un mes a otro, que esto puede pasar claramente en las criptomonedas, yo tengo que estar atento a eso y tomar la decisión si quiero seguir invirtiendo en criptomonedas o puedo agarrar esa ganancia extra que subió el portafolio y distribuirla en renta variable o en renta fija o hacerla líquida para esperar otra inversión. Esas son decisiones que uno tiene que tomar, hacer la estrategia antes y por eso tiene que ir monitoreando su portafolio de forma regular. Y acá viene la segunda parte. Ya si estamos invirtiendo de esta forma,
también algo aconsejable sería tener distintas herramientas para mirar el mercado. Muchos me preguntan yo a veces subo gráficos de TIR, subo gráficos de evolución y demás en mis videos. Eso lo miro yo en abaco.com, que es una empresa argentina, te dejo el link acá en la descripción, para que vos te puedas mirar. En la versión gratuita ya te muestran bastante información de bonos, de distintas opciones para invertir, de obligaciones negociables y demás, que también está muy interesante. Doy este ejemplo y es más dedicado a renta fija, pero para que se entienda de que tenés que tener armado distintas herramientas para ir monitoreando tus diferentes inversiones y ir entendiendo cada vez más el mercado. Ahora, como te decía al principio del video, si vos tenés este perfil agresivo, que está muy bien y no tiene ninguno de los perfiles, tiene nada de malo ni nada por más bueno, pero si vos sabés que tenés este perfil agresivo, pero estás empezando a invertir, el consejo que te daría sería no empieces de una con un perfil agresivo. Es decir, empezá más con un perfil quizá moderado y empezá a convertir tu portafolio en un portafolio agresivo gradualmente. Empezá a agarrar mayor riesgo de forma gradual. Obviamente que lo puedes hacer de una y te puede salir bien y perfecto y está todo bien, pero un consejo sería, si vos sentís que tenés este tipo de perfil, es ir de forma gradual haciendo las inversiones. Si ya tenés un porcentaje invertido o no tenés nada invertido, puedes distribuirlo, puedes tener el 50% de renta variable y el 50% de renta fija y ir cambiando este porcentaje de renta fija e ir achicándolo e ir agrandando el de renta variable. O mismo empezar con distintos tipos de inversiones, empezar con inversiones más diversificadas, como vimos el ETF del S&P 500 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o el Nasdaq 100 justamente de las 100 empresas que cotizan en el Nasdaq en Estados Unidos. O distintos ETFs o distintos rubros. De esta forma, yo lo que voy a ir haciendo es primero ir aprendiendo cómo funciona el mercado, ir interiorizándome, encontrando el broker, si ni siquiera tengo broker, por ejemplo, y viendo si ese broker me gusta o no para hacer mis inversiones, y ahí ir cambiando el portafolio. Entonces, si estás empezando y tienes un perfil agresivo, yo te aconsejaría que empieces con un perfil moderado y vayas mutando y vayas cambiando un perfil agresivo de forma paulatina. Recordá que esto es una maratón, no es una carrera de velocidad, no tienes que ganar todo en los próximos 6 meses ni en el 2025. Si vos obtenés el hábito de invertir y lo haces en mediano o largo plazo, estás asegurado que vas a tener resultados, pero tenés que hacerlo de forma gradual, de forma constante y en el tiempo. Esto es muy importante. Cualquiera de los tres perfiles, si vos lo mantenés de forma constante en el tiempo y tenés el hábito de invertir, de ir educándote financieramente, los resultados van a llegar. Algunos más tempranos, algunos más tarde, pero van a terminar llegando dependiendo del perfil que tengas. Es por eso que no hay que apurarse, no hay que quizá abalanzarse todo a invertir en una acción o mismo si empezó a bajar un poco venderla. Como te digo, mediano y largo plazo, generar el hábito y educarte financieramente. Puede ser con videos como este, buscando otros perfiles y está muy bien leyendo y de a poco ir armándote para tener distintas herramientas para poder invertir de manera agresiva en el mercado y obtener resultados. Ahora que ya vimos los tres perfiles, déjame en comentarios qué tipo de perfil sos y cómo distribuís tus inversiones, así hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.